nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sabes? Hay otros textos que nos dicen que esto es verdad. ¿Cuáles son esos deseos de nuestra carne? Primera de Juan 2, 16, 17 dice que eso está en el mundo. La gente vive un estilo de vida en donde hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. No hay un freno. Oye, si yo quiero esta botella de agua, la tomo. Ah, pero no es mía, no importa, la tomo. Eso es lo que deseo. Ah, que la mujer de mi prójimo se ve mejor o el hombre de mi prójimo se ve mejor. Pues lo tomo, lo deseo. Son los deseos de mis ojos, los deseos de la carne. Mi carne me pide estar con esa persona, tener intimidad con esa persona. Así que simplemente lo tomo. Y usted verá, inclusive en las novelas, en los programas de televisión, todo el mundo hace lo que quiere porque está dominado por los deseos internos de su mente y de lo que le pide la carne. Y el apóstol Pablo lo desglosa en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, donde nos da una lista de cuáles son esas manifestaciones internas, esos deseos de nuestra carne, cómo se manifiestan externamente. Lo que está en mi mente se manifiesta externamente cuando cometemos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tuve que buscar la palabra lascivia en el diccionario, creo que todavía lo tengo aquí, porque cuando estamos leyendo, si nosotros no comprendemos lo que estamos leyendo, estamos en problemas. Oh, la cerré. Déjame ver. Ah, no, aquí está. La palabra lascivia. Y es importante cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, y se los digo como traductora, si usted no entiende una palabra, ni continúe. Siga buscándolo en el diccionario hasta que comprenda el texto. Y cuando usted comprende el texto, entonces usted puede seguir adelante. Y lascivia es deseo y actividad sexual exacerbada. Tuve que buscar la palabra exacerbada y dice que es intensa. Así que estamos hablando que las tres primeras, adulterio, fornicación, lascivia, tiene que ver con deseos sexuales, los deseos de la carne y los deseos de los ojos se combinan allí. Lo que veo es lo que quiero y lo tomo. No importa si no es mío, no importa si tiene dueño, lo tomo porque lo quiero. Ese deseo interno de nuestra carne, de nuestra mente, se manifiesta externamente, cometiendo estas obras, como dicen las obras de la carne. Y aquí está, sigue la lista: idolatría, hechicería, enemistades. Cada vez que hay un pleito en la iglesia, aló, obras de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, los homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque dice el apóstol Pablo, si sigo aquí no termino. Y nos termina diciendo el texto de Gálatas: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo dominados por nuestra carne. Y Primera de Juan 2, 16, 17 nos dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Así que si esto no proviene de Dios y proviene del mundo, si seguimos practicando estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Pero, siempre hay un pero si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. ¿Qué contraste entre estos dos? El que sigue en esta línea de pensamiento no heredará el reino de Dios, pero aquel que se aparta
de esos deseos. Y solamente te puedes apartar, y lo vamos a ver ahora, con ayuda externa. Así como la bebé Jessica que estaba en ese pozo, ella no podía salir sola. Necesitó de una ayuda externa. Y nosotros también necesitamos de una ayuda externa para poder vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De esa manera, hacer entonces la voluntad de Dios y permanecer para siempre. Wow. En otro tiempo, nosotros estábamos bien engañados con nuestros propios deseos, haciendo lo que, como, como decían en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de los jueces, que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Bueno, así anda este mundo, haciendo lo que mejor le parece y lo que quiere. Por eso tenemos las guerras, porque cada uno quiere lo que quiere. ¿Usted cree que esa guerra que tenemos entre estos dos países de Ucrania y Rusia no es esto mismo? Sí, yo deseo eso. Ese territorio me pertenece, lo quiero y simplemente si tú no me lo quieres dar, pues bueno, vamos a la guerra y yo te la quito a la fuerza. ¿De qué estamos hablando? El deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y nadie se desmonta del potro, porque lo que veo lo quiero y punto. Qué interesante cómo se va poniendo esto en contexto. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Y vamos a estar comparando Efesios 2:3 con Efesios 5:6. Así que recuerde que antes éramos por naturaleza hijos de ira. Antes, espero que sea antes y que no sea ahora, pero si es ahora, la lección entonces cae como anillo al dedo porque vamos a aprender a ser hijos obedientes y no hijos desobedientes. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3? Entre los cuales, y él se incluye, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Efesios 5:6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Da la impresión que estamos aquí definiendo los hijos de ira. Los hijos de ira, según Efesios 5:6, son hijos de desobediencia. Wow. Bueno, la realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. Por eso volvimos a poner la lista, porque es necesario que tú y yo sepamos que si seguimos en esta línea de pensamiento, si seguimos en ese estilo de vida, cuando se haga el juicio, cuando el Señor revise nuestro expediente, se va a dar cuenta de que todo lo que hemos practicado en nuestra vida, ese estilo de vida que se volvió un hábito para nosotros, lo único que va a llevarnos es a perder la herencia. Sí, a perder la herencia. Nosotros hemos sido predestinados a ser adoptados hijos de Dios. Por ende, y eso lo vimos en Efesios capítulo 1, si usted es adoptado como hijo de Dios, usted tiene derecho a una herencia. También lo vimos en Efesios 1. Somos herencia de Dios, pero también tenemos derecho a una herencia si permitimos que Dios nos adopte. Pero si nosotros seguimos en nuestra naturaleza natural,
de ser hijos de desobediencia, hijos de ira, entonces no podremos obtener la herencia de la vida eterna, porque hemos rechazado ser adoptados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así que cuando vemos la expresión por naturaleza hijos de ira, estamos viendo algo que no estamos hablando de desechar un mal hábito. Eso es lo que nos dice aquí la guía de estudio. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente que está mal, que se ha desviado de la norma. Puede ser que usted piense que vivir la vida cristiana es dejar de hacer tal cosa o dejar de hacer otra cosa. No estamos hablando de una reforma, de eliminar un mal hábito y reemplazarlo por un buen hábito. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más profundo que hay en nuestro ser. Y en nuestro ser lo que hay es una naturaleza pecaminosa. Estamos habituados a pecar. Es parte de nuestro ADN. Es parte de nuestro ADN desde que nosotros nacemos. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué implica la naturaleza pecaminosa? Implica que nosotros nacemos egocéntricos. Nuestro ego, nuestro yo, es el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso fue lo que llevó a Lucifer a convertirse en Satanás. Si usted lee cómo Lucifer en su mente decía, yo subiré al trono, yo seré mayor que el Altísimo. Todo era yo. Eso de verse a sí mismo y de adorarse, idolatrarse él mismo, fue lo que causó que él se separara de su creador. Nosotros que fuimos engañados en el Edén, y digo nosotros representativos de descendientes de Adán y Eva, entonces por naturaleza nacemos del otro lado del espectro. Ya no somos hijos de Dios en cuanto a naturaleza se refiere. Todavía reflejamos la imagen de Dios hasta cierto punto. Pero nuestro ser interno se rebela contra Dios. Quiere hacer lo que quiere hacer. Yo quiero hacer esto. Y a mí no me interesa si es bueno, si es malo, si a ti te molesta o no te molesta. Yo quiero hacer esto. Y nuestro yo es lo que nos mete en problema. Y por eso tenemos este cuadro aquí. Porque por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Nos rebelamos en contra de Dios. Y por ende, el hombre natural no es cristiano. No nace pensando en Dios. Nace, crece, se reproduce y muere pensando en sí mismo. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué es lo mejor para él? Sin importar cómo su pensar o su manera de actuar perjudique a los demás. De eso estamos hablando. De algo con la cual tú y yo vivimos todos los días. Nuestro yo. Pero de repente llegamos a conocer a Cristo y ahora nos convertimos en hombres carnales. ¿Sí? Porque ahora conozco a Jesús,
pero yo sigo al control de mi vida. Jesús está a un lado, pero no me quiero adelantar. Ya vamos a verlo en concreto. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a conocer a Jesús y aún permitimos que nuestro yo sea el que esté en control de nuestra vida? Así que no estamos hablando de vencer uno o dos malos hábitos en nuestra vida. Estamos hablando de que es necesario superar todos los delitos y pecados que nos amenazan hoy por hoy. Y eso, para eso, se necesita una ayuda externa. Y aquí era lo que quería mostrarles. No solo nosotros luchamos con los pecados, sino con el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Vivir separado de la fuente de poder, vivir separado de la fuente de vida eterna. Pecado es vivir separado de Dios. Es la definición más práctica que les puedo dar. Sí, hemos leído en la Biblia que pecado es transgresión de la ley, ¿cierto? Pero poniéndolo en un contexto práctico, es vivir separado de Dios. Tú no quieres cumplir la ley de Dios porque tú tienes tu propia ley. Así que tú primeramente evitas tener algún contacto con Dios porque tú no te quieres someter a lo que Dios quiere. Tú quieres vivir tu propia vida conforme a los dictámenes de tu conciencia. Y todos, como dice el apóstol Pablo, hemos pasado por esa. Todos. Y aún siendo cristianos, pasamos por esa. Así que el pecado, vivir separado de Dios, es el que nos lleva a cometer todos los demás actos que reflejan una vida separada de Dios. Todo lo que vimos en Gálatas capítulo 5, las borracheras, el adulterio, la fornicación, la lascivia, los pleitos, todo eso es el resultado de vivir separado de Dios. Eso es un reflejo externo de lo que está sucediendo internamente en nuestra mente. ¿Y qué es lo que está reflejando? Que estamos viviendo en rebelión contra Dios. Y si seguimos en esa rebelión contra Dios, estamos yendo a nuestra propia autodestrucción. De eso se trata. Estamos tratando nosotros de engañar nuestras mentes pensando que nuestro camino, el camino que hemos decidido llevar, el estilo de vida que tenemos, es bueno para nosotros, pero al final nos lleva a la autodestrucción. Los seres humanos por defecto estamos atrapados en un comportamiento pecaminoso y autodestructivo al seguir los dictados de Satanás. Nosotros pensamos que somos nosotros los que estamos al control de nuestra vida, pero como dice Romanos 8:14, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te guía, entonces, ¿qué espíritu te está guiando? ¿Qué espíritu nos está guiando cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? El espíritu de Satanás. Es que no hay otro. Así que nosotros vivimos por naturaleza, o sea, nacimos con esta tendencia al pecado. Por naturaleza estamos atrapados en un patrón de comportamiento, estamos habituados a pecar y nuestros propios deseos pecaminosos innatos nos tienen atrapados. Los creyentes en otro tiempo, entonces, eran hijos de ira por naturaleza. La naturaleza carnal, naturaleza natural.
vivir separado de Dios y seguir los dictámenes de tu propia conciencia. La persona que tiene una mente carnal refleja todo lo que aparece en esta gráfica. ¿Dónde está Dios aquí? Oh, acá abajito. Dios y la iglesia, en una esquina. Todo lo demás ocupa un lugar más importante en nuestra mente. Es más, hasta la familia está relegada. Y miren la descripción que nos da. La persona de mente carnal no suele honrar al matrimonio ni al hogar. En esta mente los placeres carnales y los objetos materiales tienen más importancia que el matrimonio o el hogar. Increíble, pero así andamos. Dios está arrinconado o excluido totalmente de nuestra mente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no quiere saber de Dios. Así que, como no le interesa, lo excluye, no las entiende porque simplemente no le quiere meter mente a eso. Y más, Romanos 8:5 nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestros deseos que implican satisfacción, ya sea física, mental o emocional. Estamos hablando de satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones. El ocuparse de la carne, satisfacer esos deseos, nos llevan a la muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no puedo pretender estar disfrutando, entre comillas, como dicen por allí, viviendo la vida loca. Todo lo que veo, lo quiero. Todo lo que deseo, lo tomo. Y así voy. Ah, pero usted dirá, yo no caigo en esa. Pero cuando miras a otra persona que no es tu pareja y la desvistes con la vista, ¿de qué estamos hablando? Tú no has hecho nada, simplemente miraste, pero ese mirar te llevó a tener reacciones mentales que solamente tú y Dios saben. Cuando tú estás en la oficina y tú quieres el empleo de tu jefe y tú haces lo que tienes que hacer haciendo comentarios para serrucharle el piso a tu jefe y que eventualmente ese puesto quede vacante y te lo den a ti, ¿de qué estamos hablando? El yo nos lleva a eso, los pleitos, las contiendas, los deseos, porque no estamos hablando de deseos sexuales solamente, estamos hablando de cualquier cosa que yo desee que pertenece a otro. ¿De qué estamos hablando? Del 10º mandamiento. No codiciarás. Cuando tú codicias, estás desplegando la mente carnal en acción. Ah, pero eso no tiene nada de malo. Desear ser mejor. Claro que no tiene nada de malo. Hay que superarse, pero no a costa, no perjudicando a otros. Y cuando nosotros hablamos de serrucharle el piso a alguien, cuando tú empiezas a hacer comentarios negativos para hacer que otra persona se vea mal y que a esa persona la despidan y te pongan a ti en su lugar, eso es codicia. ¿De qué estamos hablando? Estamos habituados a seguir ese patrón de comportamiento pecaminoso. Las novelas que nos reflejan,
haces comentarios aquí, haces comentarios allá, para que haya una ruptura en ese matrimonio y tú tengas acceso a la persona a quien tú codicias. ¿De qué estamos hablando? Y la pregunta que se nos hace aquí, ¿cuáles son las imágenes que llenan tu mente? Y vamos a ver cómo llegamos a pensar así. Sí, vamos a verlo. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente al mal. No, para nada. Es más, si miramos aquí esta gráfica, notamos que aún cuando el hombre ponga a Dios en primer lugar, su ego todavía está allí, tratando de quitar a Cristo de ese lugar y volverse a poner en el trono de nuestra vida. Qué interesante. Nunca estamos exentos a regresar al mal. Pero Pablo dedica una parte considerable de su carta a eso, y nada más que puse el texto que empieza y el texto que termina. Pero en el medio hay toda una serie de situaciones que Pablo presenta de cómo el hombre todavía es asediado por los deseos de la carne. Así que es estos deseos de la carne y el hecho de tener una naturaleza de hijos de ira están arraigados en nosotros y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy estuvimos con ustedes, mi querida esposa Rosita Baker de Moreno y su servidor. Les deseamos que pasen un feliz primer día de la semana. Disfrútenlo, porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso. Conectados a Jesús a través de la Biblia. La Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? El Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor así nos lo permite, el día de